This morning, I'm honored to welcome distinguished heads of state from across the Western Hemisphere. For the first Shield of the Americas Summit, we come together to announce a brand new military coalition to eradicate the criminal cartels plaguing our region. The heart of our agreement is a commitment to using lethal military force to destroy the sinister cartels and terrorist networks once and for all. We'll get rid of them. Every leader here today is united in the conviction that we cannot and will not tolerate the lawlessness in our hemisphere any longer. We want the world to see that when you are a friend and an ally of the United States, it is a good thing. It's reciprocated. The ACCC will be a force for good, for peace through strength in this hemisphere. We look forward to working with your great country. El fin de semana pasado, en plena escalada bélica de Estados Unidos e Israel contra Irán, Donald Trump reunió en Miami a una docena de presidentes latinoamericanos y bautizó el encuentro con un nombre que ya lo dice todo: Escudo de las Américas. Escudo para unos, cadena para otros, porque lo que allí se presentó como la coalición americana contra los cárteles se parece bastante menos a una política de seguridad que a una actualización continental del Plan Cóndor, la coartada perfecta para legitimar intervenciones estadounidenses bajo el disfraz de la guerra contra la droga. Exactamente la ruta que ya estamos viendo en Ecuador. La escena fue casi obscena en su sinceridad. Trump, rodeado de mandatarios latinoamericanos dóciles, apenas pudo pronunciar sus nombres y apellidos. Luego celebró que Marco Rubio, por su origen cubano, se la pasa por América Latina y tiene sobre él una ventaja decisiva: el idioma. Y entonces vino la frase brutal, transparente, imperial, sin maquillaje: que no aprenderá jamás español, que no piensa perder el tiempo con su maldita lengua, que le basta con un buen intérprete. Pocas veces una cumbre hemisférica había condensado con tanta precisión la naturaleza real del vínculo que Washington propone a América Latina: obediencia sin dignidad, subordinación sin siquiera el gesto mínimo del respeto. El discurso de Trump no deja espacio para la duda. El objetivo es el control total del hemisferio, desde Alaska hasta la Antártida. Y ese control exige gobiernos alineados, obedientes, disciplinados, dispuestos a convertir sus territorios en plataformas de la política exterior estadounidense. Señalaba Juan Grabois en Diario Red que ya no hay ni siquiera el esfuerzo retórico de otras épocas, cuando Washington al menos intentaba envolver su dominio en palabras como democracia, derechos humanos o libertad. Ahora ni eso, la lógica es brutalmente empresarial. Todo es transacción, todo es negocio, todo es hegemonía. Si aceptas, sobrevives un poquito más. Si resistes, te aprietan. Si estorbas, te convierten en objetivo. Por eso el Escudo de las Américas no es una reunión de locos aislados ni una rareza diplomática. Es un eslabón más de una cadena perfectamente reconocible. CIPAC, la Gala Hispana de Mar-a-Lago, las cumbres de la Internacional Reaccionaria, los operadores mediáticos, los think tanks, los partidos de ultraderecha, los empresarios del caos. Todo eso converge hoy bajo el paraguas del trumpismo MAGA, que ha logrado algo muy concreto: darle a la reacción continental un centro, un método y una promesa de protección imperial. Lo más inquietante no es solo que exista esta coordinación, lo más inquietante es la debilidad de la respuesta. Resulta imposible no recordar el año 2005, cuando América Latina fue capaz de decir no al ALCA con una voz regional, articulada, decidida. Había diferencias, claro, había tensiones, pero también había horizonte, voluntad política y capacidad de construir un frente común frente al proyecto de subordinación hemisférica. Hoy, en cambio, el panorama es otro: una izquierda temerosa, fragmentada, encerrada en sus urgencias nacionales, esperando algún trato preferencial del imperio, como si el imperio premiara otra cosa que la sumisión útil. Y esa es precisamente la diferencia entre esta cumbre y otras reuniones de la extrema derecha global. Aquí no estamos viendo solo a agitadores ideológicos o mercenarios de la desinformación. Aquí estamos viendo a presidentes reales con aparatos estatales, con fuerzas armadas, con capacidad de comprometer el destino de sus pueblos. Gente que puede entregar soberanía, abrir bases, legitimar intervenciones, militarizar agendas y convertir a sus países en piezas de una arquitectura regional de dominación. Pueden llevar a sus pueblos al matadero como ofrenda, con la esperanza de que el dios Trump les reserve un rincón en su reino.
La pregunta entonces deja de ser abstracta. Ya no se trata de analizar la cumbre como un episodio más del calendario diplomático. Se trata de entender qué lugar nos están asignando en este nuevo orden hemisférico. ¿Un territorio soberano? No. ¿Un socio entre iguales? Tampoco. ¿Un patio trasero reordenado bajo mando militar, financiero y político? Exactamente eso. ¿Estamos dispuestos a hacerlo? O en la base América Latina hablamos de la cumbre de los cipayos en Miami y de lo que representa para todos nosotros. Bienvenidos y bienvenidas. La base América Latina. La cumbre de los arrodillados, llamamos este programa, se celebró. ¿En qué lugar se va a celebrar una cumbre así, no? En Miami, obviamente, en Florida. ¿Qué impresión te generó el discurso de Trump y la reacción en la sala? Bueno, no solo en Florida, sino en la cancha de golf de Donald Trump. Es como, bueno, más gráfico no se puede, digamos. Se muere toda la institucionalidad y queda esto, que es Trump y sus amigos, o sus subordinados, o sus lacayos, o sus entregados, como cada quien lo quiera ver. Y esto anuncia cosas malas, que es una militarización muy fuerte del continente, con 12 presidentes que están dispuestos a abrir de par en par las puertas para lo que pida Trump. Así que vamos a analizar paso por paso todo lo que pasó y lo que va a venir. Entiendo que has analizado las coberturas sobre las presencias y las coberturas de las ausencias en esa cumbre, ¿no, Estefanía? Así es, los medios mexicanos dijeron, pero ¿dónde está la presidenta en esta gran cumbre que va a salvar a América Latina? ¿Por qué no está Sheinbaum? Y también vamos a ver qué dijeron del presidente de Marco, que estaba muy feliz ahí. Y les traigo un video de un presidente que lo echaron para atrás en la foto para que no saliera al lado de Donald Trump. Lo veremos todo con gusto y también nos acompañará hoy Naya Sanso, amiga de este espacio, analista de geopolítica, socióloga y periodista. Vamos a arrancar ya, Juanma. Debí tirar más datos. Con Marco Teruggi. Donald Trump tuvo la foto neoimperial que quería, rodeado de presidentes latinoamericanos obedientes reunidos a su demanda en el Trump National Doral Miami, un resort con campo de golf que le pertenece al propio, como no, presidente de los Estados Unidos. Hasta ahí fueron los mandatarios de nuestro continente, al menos bastantes, a ser parte de la cumbre del escudo de las Américas. La convocatoria tuvo un público muy preciso, presidentes alineados, nadie por fuera de esa categoría, aunque más que alineados podríamos decir subordinados o directamente entregados. Y la verdad, no exagero. Veamos algunos de los distinguidos mandatarios que fueron al encuentro destinado a, abro comillas, promover la libertad, la seguridad y la prosperidad, esa fraseología tan de Estados Unidos. Empiezo con uno de ellos, muy conocido, por lo menos para nosotros, Javier Milei de Argentina, que fue salvado en las elecciones de septiembre del año pasado por Donald Trump, algo que Trump le recordó públicamente en la cumbre de que sí está ahí todavía es gracias al apoyo de Estados Unidos. Sigo con otro para que vean el perfil de quienes fueron la crema de la crema. Nasri Asfura, el presidente recién electo de Honduras, a quien Trump llamó a votar 2 días antes de las elecciones y es del partido de Juan Orlando Hernández, el expresidente condenado por narcotráfico, indultado luego por Trump. Otro lote, el inefable Daniel Noboa de Ecuador, que puso a Ecuador nuevamente como base militar para Washington, aunque la Constitución lo prohibía, y acaba, de proscribir también al Partido Progresista Revolución Ciudadana. Y Nayib Bukele de El Salvador, el presidente que gobierna bajo estado de excepción desde hace 4 años y ofreció sus cárceles para recibir migrantes ilegalmente deportados desde Estados Unidos. A la lista se sumó también Rodrigo Paz, el presidente de Bolivia, desde noviembre, que venía a ser un centrista y terminó de la mano con Trump. Sonrisa va, sonrisa viene. 12 en total si sumamos como presidente a José Antonio Kast, que asumirá la presidencia de Chile este miércoles 11 de marzo. Ahí lo ven a Kast en la pantalla, observado atentamente por el presidente panameño José Raúl Mulino, el primero en darse vuelta y alejarse de China para subordinarse a Trump. Ni bien empezó su segundo mandato del año pasado y, como decimos en Argentina, le metió una apurada. Bueno, con ese breve repaso podemos llegar a una primera conclusión. Escuchen bien, existen 12 gobiernos en América Latina y el Caribe totalmente alineados con Estados Unidos, dispuestos
dispuestos a ir a tomar champaña a un club de golf de Donald Trump en medio de los bombardeos a Irán y plegarse a la voluntad de Estados Unidos de volver a tener el control total de América Latina. Soberanía ya fue, eso pasó de moda. Pasó completamente de moda. Y vayamos a los objetivos de esta cumbre, que fueron centralmente 3, siguiendo a Trump, que fue el único en decir algo. Los demás solo fueron a aplaudir o a repetir. Bueno, según Estados Unidos, el objetivo es combatir a 3 enemigos que acechan la región: China, los cárteles narcotraficantes y la migración. Esta histórica coalición de naciones trabajará conjuntamente para impulsar estrategias que pongan fin a la injerencia extranjera en nuestro hemisferio, a las pandillas y cárteles criminales y narcoterroristas y a la inmigración ilegal y masiva, dijo el presidente. Nada original en su discurso, digamos. ¿Cuál sería la novedad entonces? Que para combatir estas amenazas se viene una gran militarización de América Latina y del Caribe. The heart of our agreement is a commitment to using lethal military force to destroy the sinister cartels and terrorist networks once and for all. We'll get rid of them. We need your help. You have to just tell us where they are. We have amazing weaponry, as you probably noticed over the last short period of time. Clarito, ¿no? Ustedes nos dicen dónde están los malos y nosotros vamos y los atacamos. Traducido de verdad a ese español que Trump no quiere hablar. Queremos que nos abran sus países a la llegada de nuestros militares y que se subordinen a su mando, que es lo que ya viene pasando, por ejemplo, en Ecuador con el desembarco de tropas de Estados Unidos, como analizamos aquí la semana pasada en un programa que les recomendamos ver. Y para ese objetivo planteado por la Casa Blanca se firmó la creación de la Coalición Anticarteles de las Américas, o America's Counter Coalition, que anuncia esta militarización del continente. Y vean lo peligroso de este asunto así planteado. Estados Unidos nos dice cuáles son las amenazas de América Latina, las convierte en enemigos internos y luego plantea que la respuesta a todo eso es la militarización, obvio, con las armas, las tropas y los generales del Comando Sur. Y del otro lado hay 12 mandatarios que aplauden felices de renunciar a su política exterior y forman parte del nuevo club de fans de Donald Trump. Y pongamos un poco de perspectiva a este club de fans, porque en realidad representa un punto de llegada de lo que viene haciendo Trump en el continente. Veámoslo como un acto en 3 pasos. El primero fue comenzar de facto la militarización del continente, con bombardeos a lanchas y secuestro de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. Eso estuvo acompañado en febrero de una conferencia de altos mandos militares de la región citados en Washington para alinear doctrinalmente a las cúpulas militares. El segundo paso, que ocurrió en simultáneo con todo este despliegue, fue dejar escrito blanco sobre negro que el objetivo primordial para Estados Unidos en esta etapa geopolítica es recuperar el control total del continente americano con la llamada doctrina Don't Row. Y el tercer paso fue la suspensión de la Cumbre de las Américas a finales del año pasado, es decir, del mecanismo, en teoría, de participación de todos los países de la región. Entonces, Trump vació la instancia institucional de Estados Unidos para la región y en lugar de eso armó un club de presidentes súbditos en su cancha de golf y además ladeado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, se anunciaron nuevos conceptos. Uno de ellos es, agárrense por favor, la Gran Norteamérica. ¿Qué es este nuevo invento? Bueno, para Washington existe una nueva región que va desde Groenlandia hasta el Golfo de América, el Canal de Panamá y los países circundantes, según dijo Hegseth. O sea, algo así como Norteamérica, claro, pero junto con Centroamérica y el Caribe, y no está del todo claro si también está Colombia, Venezuela y Guyana. Así que les anuncio, hermanas y hermanos de Centroamérica y caribeños, ya son oficialmente gran parte de la Norteamérica o la nueva Norteamérica. ¿No les gusta? Pues mala suerte, porque se pueden imaginar lo que le importa su opinión a Trump. Importante señalar que Hegseth dijo todo esto desde la sede del Comando Sur en este marco de militarización. Bueno, veamos ahora el anverso de todo esto, porque 12 presidentes fueron, sí, pero muchos otros no fueron, lo que se tradujo en ausencias de mucho peso, como México, que no fue, gobernado por Claudia Sheinbaum, el Brasil de Lula da Silva, la Colombia de Gustavo Petro, el Uruguay con Yamandu Orsi o incluso Guatemala, gobernada por Bernardo Arévalo. Y Trump tuvo algunas palabras para los ausentes, especialmente para 3. En primer lugar, obvio, para México. As part of our commitment to countering the cartel presence in our region, we must recognize the epicenter of cartel violence is Mexico.
The Mexican cartels are fueling and orchestrating much of the bloodshed and chaos in this hemisphere, and the United States government will do whatever is necessary to defend our national security and to protect the safety of the American people. No, look, it's coming through Mexico. And I like the president very much. She's a very good person. She's got a beautiful voice, a beautiful woman, but beautiful voice. President. I said, let me eradicate the cartels. No, please, President. We have to eradicate them. We have to knock the hell out of them because they're getting worse. They're taking over their country. The cartels are running Mexico. We can't have that. Too close to us, too close to you. But everything comes in through Mexico, mostly. Qué época distópica, y dale con el cuento de que México está dirigida por los cárteles, aunque luego de que el gobierno mexicano abatiera hace tan poco a alias Mencho, jefe del cártel Jalisco Nueva Generación. Y como verán, acá hay un silogismo que es muy peligroso, un silogismo en tres partes. Parte 1, según Trump, los cárteles son la principal amenaza. 2, México es el principal epicentro de los cárteles. En conclusión, México es la principal amenaza. Bueno, Claudia le respondió en la conferencia mañanera el día lunes. Que el presidente Trump dice públicamente que cuando nos ha propuesto que entre el ejército de Estados Unidos a México hemos dicho que no, porque es la verdad, hemos dicho que no y orgullosamente seguimos diciendo que no, que colaboramos y cooperamos en inteligencia y en otras actividades relacionadas con la seguridad, pero que las operaciones en México las realizan las Fuerzas Armadas o la Secretaría de Seguridad, la Guardia Nacional o las policías estatales y las fiscalías. Entonces, en efecto, hemos dicho que no. Y hemos avanzado. Mañana van a ver los resultados de seguridad y tenemos que seguir avanzando en los resultados. Y lo hemos dicho en otras ocasiones, lo vamos a mostrar ya con más detalle. Creemos que hay algo en los que nos puede ayudar mucho Estados Unidos, que detenga el tráfico de armas ilegales de Estados Unidos a México. Otro tema que planteó Trump fue Cuba. Afirmó que la isla vive sus últimos momentos de vida y luego volvió a plantear que podría haber una toma de control de Cuba, amistosa o no amistosa. Nada nuevo, digamos, aunque siempre muy preocupante por el grado de presión y amenaza para Cuba, que además puede ir subiendo de tono si la maquinaria bélica de Trump termina empantanada en Irán, que es lo que parece estar sucediendo. Bueno, y finalmente en esa cumbre también habló del tema Venezuela para anunciar oficialmente el reconocimiento del gobierno de Delcy Rodríguez. Sin comentarios. Since that operation, we've been working closely with the new president of Venezuela, Delcy Rodríguez, who's doing a great job working with us. I mean, she's doing a great job because she's working with us. If she wasn't working with us, I would not say she's doing a great job. In fact, if she wasn't working with us, I'd say she's doing a very poor job. Unacceptable. No, but she's doing a great job, Marco, right? And she gets along great with Marco. And we're taking out tremendous amounts of oil. They're making more money now than they've ever made. We have the big oil companies, and they are making more money. We're getting some. They're getting a lot. They're making more money now than they've ever made in the history of their country. Can you imagine? And it's being spent properly, and they're watching it closely. And I'm pleased to say that this week we have formally recognized the Venezuelan government. We've actually legally recognized them. We have also just reached a historic gold deal. It's called the gold deal with Venezuela to allow our two countries to work together to facilitate the sale of Venezuelan gold and other minerals. They have great amounts of gold. They have good land, I tell you. Very good land.
¿Qué río revuelto es Venezuela y su relación con Estados Unidos? Ya en otro programa vamos a poner la lupa en esto para entender qué está pasando y sobre todo lo que puede estar por pasar. Volvamos entonces a la cumbre en el Club de Golf, que trae de todo salvo buenos augurios para el continente, porque lo que de ahí se desprende en conclusión es que el proceso de militarización de nuestra región de la mano de Washington va a tomar cada vez más fuerza. Todo con la narrativa de la guerra contra las drogas 2.0, con los cárteles ahora reconvertidos en organizaciones terroristas y unos cuantos presidentes totalmente entregados o asustados. Y tenemos ahora un nuevo club, el Club de los Arrodillados, como ya había anticipado el gran cineasta argentino Pino Solanas hace 30 años con la Organización de Países Arrodillados. Pasamos a una nota de relieve internacional. La Organización de los Países Arrodillados realizó su evento anual en el Salón del Hilton Hotel con la presencia de casi todos los mandatarios de las Américas y del presidente americano Mr. Wolf. Aquí lo vemos rodeado por sus colegas de Brasil y Argentina, doctores Rómulo y Rana. Seguidamente, el doctor Rana disertó sobre las bondades de una existencia media. Señores, señoras, hoy somos conscientes que la única posición posible frente a los peligros de cualquier extremo es la posición arrodillada, tan lejos de la imprudente vertical de los que se obstinan en vivir de pie, exponiendo sus cabezas a un golpe o a una bala perdida, como también lejos de los que prefieren vivir acostados, asumiendo la horizontal de la pereza. Por eso, señores, la posición arrodillada es la alternativa moderna y realista, capaz de asegurar una existencia media en el continente dentro de los postulados del New International Order. El New International Order. Como pueden ver, algunas cosas no son nuevas y la realidad puede superar la ficción. En todo caso, estamos ante un nuevo capítulo de la ofensiva estadounidense en nuestra región, que tiene ahora una nueva instancia con presidentes que le responden a Trump para abrirle todas las puertas que pide para desplegar militares, alejarse de las inversiones chinas y renunciar a todo destino nacional y soberano. Triste, real, pero nunca definitivo. Muchas gracias, Marco. Estos son países que tienen una gran población, mucho potencial y queremos ser sus socios en desarrollar sus países, sus economías y su seguridad. Y le doy las gracias de verdad por estar aquí en el día de hoy con nosotros. Que Dios bendiga a todos esos países, a los Estados Unidos y gracias como siempre por la cooperación. Seguiremos trabajando en conjunto y vamos a hacer cosas muy buenas, muy importantes para esta región que van a hacer que en las generaciones futuras nos van a agradecer la labor que estamos haciendo en el momento de hoy. Thank you very much. Thank you. Is he better in Spanish or in English? I think he's better in Spanish. I mean, it's great. Pete, please. Thank you, sir. Mr. President, I only speak American. That's all right. I speak Cuban. Well, Mr. President, it's an honor to be here and to establish in this hemisphere peace through strength. ¿Es cosa mía o se están riendo a la cara de Rubio de su condición de migrante? No sé, yo solo hablo americano. Solo hablas americano. Solo hablo americano. Bueno, venga, en americano tú. Vamos arriba. Cuéntamelo todo. Cuéntamelo todo y exagera, con Estefanía Veloz. Azteca Noticias publicó en sus redes sociales un video con un post que dice, como pueden leer en pantalla, el gran ausente, ¿por qué México no está en la cumbre de Trump? Donald Trump reúne a sus aliados estratégicos para blindar el continente, pero hay un vacío notable. México no fue invitado. Milei, Bukele, Noboa y Kast, líderes que apuestan por la mano dura, el libre mercado y una ruptura total con el modelo de izquierda. Vamos a ver el video que trae consigo este post. Hay algo muy extraño en la cumbre que convocó Donald Trump este fin de semana. Una reunión para hablar del futuro de América Latina, de seguridad, de economía, del rumbo político del continente. Pero hay un país que no aparece en esa conversación y que a ti y a mí nos interesa mucho porque es México. Y eso es raro, porque México no es cualquier país. Es la segunda economía de América Latina. Así que la pregunta es inevitable. ¿Por
¿Por qué México no está sentado en esa mesa? Durante años, México medió en conflictos en Centroamérica, participó en negociaciones de paz, vaya, tenía peso diplomático. Pero en los últimos años, algo cambió. Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, México decidió retirarse del liderazgo regional y abrazar una política exterior que muchos llaman prudente, pero que en la práctica ha sido silenciosa, complaciente y selectivamente ideológica. Mientras México se replegaba, otros líderes ocuparon ese espacio. A la reunión con Trump van Javier Milei de Argentina, Nayib Bukele de El Salvador, Daniel Noboa de Ecuador, y todos tienen algo en común. Están abriendo sus economías al libre mercado, están aplicando mano dura contra el crimen y, un detalle nada menor, no son de izquierda. Aquí es donde México queda en una posición incómoda, porque mientras muchos países intentan alejarse de ese eje político fracasado, México ha preferido protegerlo, ha defendido a Maduro, ha sido indulgente con Cuba y guarda silencio frente a dictaduras de la región. Guarda silencio frente a dictaduras. Miren, hay que detenerse aquí un segundo, porque la palabra que elige TV Azteca para describir a México no es excluido ni no invitado por decisión de Washington. La palabra es ausente, y la diferencia importa porque ausente sugiere que México decidió no ir o que le tocaba estar y faltó. Y más allá de lo que se dice en este video, que es mentira, como México defendió a Maduro, que México apoya dictaduras o que también el modelo de mano dura funciona contra el crimen, lo cual es ideológico y no periodístico, como podemos ver en las cifras de Ecuador, por ejemplo, o de otros países que hemos hablado. Y vale la pena también saber quién es la conductora que habla en este vídeo. La nota es de Andreina Andrade, periodista de Fuerza Informativa Azteca, que en junio de 2025 ganó el premio Iris América por El Salvador. Luces y sombras. Es un documental que entró al CECOT, la cárcel de máxima seguridad de Nayib Bukele, y presentó el modelo de mano dura con lo que el propio medio llamó una mirada equilibrada. Ese premio, aquí viene lo interesante, lo entrega la Alianza Informativa Latinoamericana, una red de la que TV Azteca es miembro fundador, es decir, el conglomerado que la emplea es parte de la alianza que la premia. Estaría bueno crear un consejo periodístico en Canal Red para premiarse a nosotros mismos, pero bueno, vamos a seguir. Y el documental premiado celebra exactamente el modelo de seguridad que Donald Trump elogió en la cumbre de Miami. Es la misma persona que ahora le dice a su audiencia que México es el gran ausente, mientras los líderes que apuestan por la mano dura sí están toditos en la foto. Y siguiendo con TV Azteca, publicaron en Azteca Noticias un análisis titulado Trump va en serio, donde el encuadre ya no es informativo sino directamente acusatorio. La nota dice que México no fue invitado porque los países miembros deben estar realmente comprometidos a terminar con los cárteles y con los gobiernos que los protegen. Ecuador. Bueno, y que es textualmente, dice, tristemente la misma razón por la que México no fue invitado. O sea, un medio que opera dentro de México está diciendo que el gobierno mexicano protege cárteles usando como fuente la exclusión decidida por Trump. Pero esa misma nota de Azteca cierra con algo más y dice, si los países que no son amigos tienen líderes que no son confiables y con los que no se puede trabajar, hay que hacer lo necesario para reemplazar a los dirigentes con amigos verdaderos. No, esto que les leo no es una cita de Trump, no es una declaración de un funcionario del Pentágono, es la línea editorial de un medio mexicano que plantea como razonable que una potencia extranjera presione para cambiar gobiernos en la región, incluyendo México. El medio Latinus fue por un camino parecido pero con otra técnica. Tituló que Trump anuncia una alianza militar contra los cárteles y promete destruirlos. La nota sí menciona que Trump se burló de Sheinbaum, como escuchamos hace unos instantes, imitando su voz frente a los 12 mandatarios, pero no analiza esa burla, no la cuestiona, no ofrece contrapeso, la informa como si fuera parte normal de la cobertura diplomática y claro, a quien no se le ocurre que un presidente de Estados Unidos se burle de un presidente vecino. Y al hacerlo lo que logra es que el lector procese la humillación pública o el intento al menos de, humillar no es tan fácil, de su propia presidenta como un dato más de la jornada informativa. Y bueno, ¿qué van a hacer? Así es Trump, ya lo conocen. Y El Financiero, otro medio mexicano, tituló preguntándose por qué México no fue invitado y explicó que la razón está en que el gobierno de Sheinbaum se caracteriza por políticas progresistas y una postura independiente en asuntos multilaterales. La nota es informativa, pero la estructura del artículo convierte esta independencia manifestada por México casi como un castigo. O sea, el
el lector no sale pensando que México defiende su soberanía y por eso no fue, sino sale pensando a México le pasó esto pues por no alinearse al final. El Diario de las Américas, un medio de Miami con mucho alcance digital en México, publicó un editorial donde dice que la exclusión no es culpa de Trump, sino de Sheinbaum. Llama a Trump un grosero, pero un grosero que toma acciones para proteger la seguridad de su país, y remata diciendo que lo que Trump dijo de Sheinbaum, burlándose de ella, imitando su voz, el problema para ella es que no dijo nada que no fuera cierto, textual, dice ese editorial. Un editorial que celebra la humillación de una jefa de Estado como si fuera un acto de justicia. El texto lo escribe un tal Omar Sixto, un empresario y articulista vinculado a la derecha anticastrista en Florida, conocido por sus declaraciones polémicas, donde ataca a Sheinbaum vinculándola con los dictadores cubanos, con quien no, y escarbando en el pasado comunista de sus abuelos. Esta línea editorial se explica al ver quién paga el diario. Su dueño es Nelson Meserane, un banquero venezolano radicado en Miami, que es figura central de la oposición antichavista y financista de la derecha venezolana, y no solo venezolana, que vive en Miami. Otro medio más o menos como estos, Pan Am Post, un portal de derecha latinoamericana con enorme circulación en redes sociales latinoamericanas, fue todavía más directo y tituló: Lula y Sheinbaum son los grandes perdedores de la Cumbre de las Américas. Llama a Lula un defensor a ultranza de las dictaduras de Irán, Cuba y Venezuela, y presenta la exclusión como una derrota personal de ambos mandatarios. Hay que entender que este medio funciona como una plataforma de la derecha libertaria, como se dicen, radical, y es fundado, dirigido y financiado por Luis Enrique Val, otro acaudalado empresariado de origen venezolano, con una clara agenda ideológica llamada conservadora por él mismo, y el encuadre que instalan es binario, o sea, dos ideas. Si apareces en la foto con Trump, ganaste; si no apareces, perdiste. Y con esa lógica ya no importa qué se firmó en ese encuentro, que debería, ¿no? El medio, sin embargo, publicó las declaraciones de Natalia Molano, la portavoz en español del Departamento de Estado, quien le dijo a la agencia EFE que la cumbre reconoce a los países que desde el primer día se pusieron la camiseta y se alinearon con Trump y se pusieron a lustrarle los zapatos. También es una frase que debió haber sido el titular de toda la cobertura mediática mexicana, porque dice exactamente lo que es esta coalición, no un espacio de cooperación, sino un club donde la condición de entrada es la obediencia, ponerse la camisetita. ¿Qué dirá esa camiseta? I love USA o algo así. La Crónica de México tituló: Un escudo para dominarlos a todos, incluyendo a México, y en su análisis señala que cuando el Departamento de Estado dice que México puede sumarse cuando se alinee, lo que está describiendo no es una invitación, es un mecanismo de presión. Haya estado o no la presidenta, el plan de Trump incluye a México. Curiosamente, los países firmantes del escudo representan apenas el 24% del PIB de América Latina. Los ausentes, México, Brasil y Colombia, representan el 65%. Se armó una coalición militar contra el narcotráfico, excluyendo a los países donde está el problema arraigado y donde dice Estados Unidos que está la economía. No correlation, dice el meme. Ahora vamos a ver cómo la prensa de otros países vendió esta cercanía con Trump como un trofeo. Vamos, Clarín, el diario de Argentina, publicó en sus redes un titular que dice: junto a Milei, Trump lanzó una nueva alianza regional contra el narcotráfico y la influencia china. El sujeto no es Trump lanzó, es junto a Milei. El medio más influyente de Argentina presenta a su presidente como coprotagonista de algo diseñado íntegramente en Washington, donde te convocan a aplaudir sin que Milei haya pronunciado un solo discurso en la cumbre. La Nación, otro medio argentino, tituló que Trump anunció la coalición de la que Milei participó y describió la cumbre como un día histórico, usando las mismas palabras de Trump, sin comillas, como si fuera una valoración editorial propia. O sea, para la Nación esto es un día histórico. Ámbito, otro medio argentino, tituló que Milei ratifica su alineamiento e incluso el detalle de que el presidente argentino intentó escuchar el discurso sin auriculares de traducción, un gesto que Ámbito eligió publicar porque construye una imagen de cercanía personal. Lo que Ámbito no pregunta es qué firmó Milei ni qué compromisos militares asume Argentina. Estaría bueno, el pueblo quiere saber. En Chile, la división editorial fue un poco más gráfica y de hecho la más gráfica de toda la región. Emol tituló con una foto de Kast y Trump en la nota diciendo: Kast revela diálogo con Trump en la cumbre de Estados Unidos y valora la coordinación para combatir el crimen organizado en la región. Pero algunos medios, como El Mostrador, lo titularon como: corren a Kast de la foto oficial con Trump y lo envían a la cola. Otro medio, como Cambio 21, reportó que Kast mostró su resignación en el rostro. Bueno, la misma foto y dos historias opuestas. Es imposible no haber visto lo que pasó con Kast, pero pues ahora se los traigo.
¿Dónde quedó Cast? Y en Estados Unidos, CBS News reportó que esta cumbre nació después de que Trump saboteara la verdadera cumbre de las Américas, presionando a la República Dominicana para vetar a Cuba, Nicaragua y Venezuela, hasta que, como saben, México y Colombia amenazaron con retirarse y el presidente Abinader suspendió todo. CBS citó al profesor Feinberg, que diseñó la primera cumbre de las Américas en 1994, quien dijo que aquella reunión proyectaba inclusión, mientras que esta evoca un repliegue defensivo con una docena de asistentes apiñados alrededor de una sola figura dominante. Ay, por cierto, vean este titular del medio estadounidense de investigación, Common Dreams, que dice: escudo de las Américas, Trump reúne a su club de fans fascistas hemisféricos. Bastante logrado el titular. Sí, yo suscribo completamente este titular, pero también les cuento que este medio señala que la cumbre se celebró, ya saben dónde, en el National Doral, propiedad del presidente, garantizando un fin de semana de ingresos sólidos para el resort. En fin, los medios que castigaron a Sheinbaum por decir que no a esta cumbre no le preguntaron a Noboa qué pasó por decir que sí, y los medios que celebraron a Milei por estar en la foto nunca le preguntaron qué fue lo que firmó. Entonces, lo que se construyó esta semana en las redacciones de Medio Continente fue una ecuación donde la soberanía se presenta como una terquedad y la subordinación se presenta como inteligencia diplomática, y una buena noticia para tu país si es que tu presidente está en la foto. Ni parado, ni... ¿Cómo era, Marco? Ni parado, ni acostado. Ni horizontal, ni vertical, arrodillado. Ni parado, ni acostado, arrodillado. Gracias, compañera. For far too long, our country's gaze was only on borders in far-flung places. Not our own border, not our own hemisphere, not the Western Hemisphere. President Trump has established the Trump corollary of the Monroe Doctrine, the Donroe Doctrine. And the War Department is implementing it as fast as we can. In fact, 2 days ago, Mr. President, we launched 18 countries were signatories to the America's Counter Cartel Coalition, ACCC, which is not just an organization that's going to hold conferences and release white papers. That's not what we exist to do. It's an action coalition of like-minded countries who are going to bring their capabilities to bear, with American leadership at the forefront, to ensure we attack and get after this cartel challenge, which for far too long we have accepted as some new normal in our own countries. President Trump and the American people rejected that in our own. We don't have to live with communities flooded with drugs or violence or cartels and gangs. We can seal our border, and we have to for our citizens. We share a hemisphere and geography. We share cultures, Western Christian civilization. We share these things together. We have to have the courage to defend. A buena entendedora, con Ina Afinogénova. Junto a la creación de este escudo de las Américas, tenemos también la historia de un despido, el de Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional, que ahora pasa a encabezar esta nueva ocurrencia de Donald Trump para Latinoamérica. Va a ser oficialmente la enviada especial del presidente norteamericano para el escudo de las Américas. Entonces, ¿quién es Kristi Noem? ¿Por qué fue despedida? Pocos días después de la asunción de Donald Trump en la presidencia, un llamativo anuncio publicitario con aires distópicos apareció en televisión y en redes sociales. Muchos de ustedes lo habrán visto porque el algoritmo lo repetía obsesivamente entre el público latinoamericano. Comillas, soy Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Decía, si estás considerando ingresar ilegalmente en Estados Unidos, ni siquiera lo pienses. Si intentas ingresar ilegalmente, te atraparemos, te deportaremos y nunca volverás. Paradójicamente, el anuncio publicitario destinado a promocionar la figura de Kristi Noem fue el factor desencadenante que terminó con su despido. Para evitar ganarse un nuevo enemigo y que Noem quede desempleada, Trump creó este nuevo cargo diseñado a su medida. La nombró, como dije, como enviada especial para esta iniciativa del escudo de las Américas. El anuncio, que terminó en telegrama de despido, no fue solo una publicidad, sino toda una campaña. Hubo 45 versiones diferentes en vídeo y otras 6 en audio destinadas a las radios. Veamos una de ellas. I'm Kristi Noem, the United States Secretary of Homeland Security. Thank you, President Donald J. Trump, for securing our border and putting America first. Let me deliver a message from President Trump to the world. If you are considering entering America illegally, don't even think about it. Let me be clear. If you come to our country and you break our laws, we will hunt you down. Criminals are not welcome in the United States. For too long, weak leadership has left our borders wide open, flooding our communities with drugs, human trafficking, and violent criminals.
Well, those days are over. Under President Trump, we are defending American families and restoring their safety. If you try to enter illegally, you will be caught, you will be removed, and you will never return. Follow the law, and you'll find opportunity. If you break it, you'll find consequences. Strong borders mean a stronger America. President Trump is making America safe again. La ídola de Patricia Bullrich. ¿Por qué fue despedida y qué tiene que ver el anuncio? Durante el último año, Noem se desempeñó como secretaria de Seguridad Nacional e imprimió un giro al perfil de ese departamento creado en 2002. La amenaza excluyente pasaron a ser los inmigrantes indocumentados y perseguirlos fue la prioridad número uno, nada como perseguir migrantes. Y esta política fue la que llevó a ICE, antes una agencia poco conocida, a ocupar los titulares en la prensa. Noem quedó en la mira luego del asesinato en Minneapolis de René Wood y de Alex Pretty, dos ciudadanos estadounidenses, porque hay sangre que vale más que otra, no hay que olvidarlo. Luego se hizo público un tercer asesinato producido en Texas y que había sido ocultado por ICE. Si a esto sumamos los inmigrantes que murieron estando bajo custodia de la agencia, las víctimas en la gestión de Noem ascienden por lo menos a 35. Las denuncias se multiplicaron en el último tiempo y Kristi Noem debió comparecer en el Congreso bajo juramento durante varias jornadas la semana pasada. El representante de Chicago, Jesús García, cuestionó su desempeño y expuso el afán por encubrir los crímenes. I'm glad that you finally made it here. I know you're busy using our tax dollars to trample on the Constitution, to enrich yourself, and to cosplay as law enforcement for your camera crew. We've seen it. You celebrate the murder of American citizens with the same enthusiasm that you showed when you killed your own puppy. You symbolize the cruelty, corruption, and incompetence of this administration and the Republican go-along. You are a disgrace to this nation, and you should resign or face impeachment. And every crime, including the murder of Silverio Villegas Gonzalez and of Marimar, must be fully investigated and prosecuted. But while you are, to borrow a phrase, the worst of DHS secretaries, the agency has been rogue and lawless since its inception in 2002. El ascenso de Noem en su carrera política fue acelerado. Nacida y criada en una familia ganadera del Medio Oeste, se hizo cargo de administrar el rancho y la granja familiar después de la muerte de su padre. Una de sus primeras iniciativas fue crear en su campo un pabellón destinado a la caza. Miembro del Partido Republicano, el primer cargo público de Noem fue como representante en el Congreso Estadual de Dakota del Sur. De ahí pasó al Poder Legislativo Nacional, donde se desempeñó entre el 2011 y el 2019. Luego fue la primera mujer en ser electa como gobernadora de su estado. 4 años después fue reelegida. En las dos ocasiones obtuvo resultados aplastantes frente a los candidatos demócratas. Noem estuvo en el menú de opciones para acompañar a Trump en la fórmula presidencial. Fue eliminada de la terna por las repercusiones negativas que generó al contar cómo había matado a su perrito con sus propias manos. Sin embargo, no fue la sangre de su mascota, tampoco la de los estadounidenses asesinados por ICE, ni mucho menos la de los inmigrantes, lo que terminó eyectándola del cargo. Las causas de su despido fueron los conflictos de intereses y la presunta corrupción. El Departamento de Seguridad Nacional gastó nada menos que $226 millones sin licitación en los anuncios publicitarios que, con la excusa de deportar inmigrantes, estaban destinados a realzar la figura de Kristi Noem. El senador por Luisiana, John Neely Kennedy, destapó el caso. Consultada durante la audiencia en el Senado, esa fue la respuesta que le costó el despido. The president approved ahead of time you spending $220 million running TV ads across the country in which you are featured prominently. Yes, sir. We went through the legal processes, did it correctly, did the president worked with know you were going to do OMB. this? Yes. He did? Mm-hmm. Yes. Okay. And one thing, Senator, I think would be helpful to know is how effective that communications has been. That Well, they were overwhelmingly effective in your name recognition. I mean, I personally just, I mean, to me, it puts the president in a terribly awkward spot. And and I'm not saying you're not telling the truth. It's just hard for me to believe, knowing the president, as I do, that you said, Mr. President, here's some ads I've cut, and I'm going to spend $220 million
running them, that he would have agreed to that. El presidente Trump aprobó que usted gaste $220 millones para publicitarse. Sí, dijo Noem. A Donald Trump no le gustó la respuesta, aparentemente. Dicen que lo enfureció, de hecho. El caso de Kristi Noem expone un patrón que se repite en la administración de la Gente Naranja. Conflictos de intereses y funcionarios que se enriquecen de manera desmedida gracias al cargo que ocupan en el Estado. El principal ejemplo es el propio Donald Trump y su familia, que multiplicaron su fortuna gracias al lanzamiento de meme coins y al impulso a las criptomonedas. De hecho, la empresa beneficiada por los contratos sin licitación fue Strategy Group, una compañía que estuvo involucrada en las campañas electorales de Noem. La misma agencia fue favorecida con otros contratos cuando era gobernadora de Dakota del Sur. Nada es casual. En esa agencia se han desempeñado algunos de sus colaboradores más cercanos y a su vez esta empresa le pagó $143 millones a una sociedad radicada en el paraíso fiscal de Delaware. Fue creada para la ocasión pocos días antes de recibir ese depósito. Para nada sospechoso. Para nada sospechoso. Gracias a la Big and Beautiful Bill, la ley de presupuesto impulsada por Donald Trump el año pasado, Kristi Noem tenía en sus manos nada menos que $150 mil millones. La cifra es similar al presupuesto del Estado de Portugal para cumplir con todos sus gastos. De los países que integran el escudo de las Américas, las tres economías de mayor tamaño son las de Argentina, Chile y Ecuador. Si excluimos a estos países y nos quedamos con el resto, Bolivia, Paraguay, República Dominicana, El Salvador, Costa Rica, Honduras, Guyana y Trinidad y Tobago, el presupuesto total de todos estos estados sumados es similar a lo que usaba Noem para cazar inmigrantes y para espiar a los estadounidenses. La cifra muestra la magnitud del descenso de Noem, pero sobre todo es demostrativa de la debilidad de la diplomacia de Estados Unidos en este tiempo. Si sumamos el presupuesto de todos los países combinados, ahora sí incluyendo Argentina, Chile, Ecuador, estos apenas alcanzan al 5% del presupuesto estatal de Estados Unidos. La debilidad de esta alianza de países gobernados por la extrema derecha, esta alianza de los arrodillados, es aún mayor si tomamos como referencia la población de Latinoamérica y el Caribe. La región tiene 672 millones de habitantes y los alineados con Estados Unidos apenas suman 145 millones. La apuesta de la administración de Donald Trump para invertir en palos y ahorrar en zanahorias está debilitando la proyección diplomática de Estados Unidos en el continente que pretende dominar. Sin diplomacia quedan las escopetas. Nombrar a una cowgirl a la cabeza de esta alianza sui generis de la extrema derecha tiene la virtud de la coherencia, una virtud muy poco habitual en esta administración. I pray for your grace and your protection over him. Yes. I pray for your grace and protection over our troops and all of our men and women serving in our armed forces. Yes. And Father, we just pray you'll continue to give our president the strength that he needs to lead our great nation as we come back to one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. We pray your heavenly blessing upon him. In Jesus' name. Amen. Y hoy nos acompaña socióloga, periodista, analista internacional, miembro del Grupo Geopolíticas y amiga de la base América Latina, Naya Sanso. Naya, un gusto saludarte nuevamente. Bienvenida. Un placer estar con vosotros otra vez. Naya, ¿qué consecuencias, en tu opinión, puede tener una alianza de este tipo entre Estados Unidos y los gobiernos latinoamericanos alineados a las políticas de Trump para América Latina? ¿Qué tipo de colaboración puede suponer más allá de esta anunciada lucha contra el narcotráfico? Bueno, para Estados Unidos la lucha contra el narco ha sido siempre, igual que en otras zonas del planeta, la lucha contra el terrorismo, una excusa muy útil para mantener presencia militar en determinados países que considera importantes, que considera clave a la hora de proyectar su poder. América Latina es el patio, actúa ahora mismo en el mundo de Trump como patio trasero de Estados Unidos, pero también como profundidad estratégica desde la que Estados Unidos aspira a proyectar su poder. Estados Unidos, en la estrategia de seguridad nacional ya es un poco de manejar el declive relativo en este mundo en el que ascienden nuevas potencias y en el que Estados Unidos ya no es capaz de mantener la hegemonía. Estados Unidos aspira a mantener al menos el dominio
y América Latina es el espacio en el que quiere mantener no solo el dominio, sino la hegemonía completa. Para los países latinoamericanos, la consecuencia directa es que va a haber una separación entre amigos y enemigos. Estamos en un mundo de Carl Schmitt. Y a quienes no están en esa categoría de amigos son los que van a sufrir. La primera consecuencia de este tipo de alianzas, que son alianzas de subordinación absoluta, este es para Latinoamérica el equivalente a esa junta de paz, entre todas las comillas posibles, que Trump ha organizado para sí mismo para reordenar Oriente Medio. Esto es lo mismo aplicado a Latinoamérica. Y la consecuencia directa es que todos aquellos países que no estén en el bando amigos van a sufrir todo tipo de presiones. Esto no es tanto una alianza a favor de Donald Trump, que por supuesto, sino una alianza de países contra todo el resto de cualquier fuerza política, cualquier Estado soberano que aspire a tener una política diferente. En esta miamización de la política exterior de Estados Unidos, el primer enemigo es cualquier gobierno mínimamente de izquierdas, y ahí hay varios ejemplos muy claros. El primero, evidentemente, es Cuba, bajo presión económica, militar, política, todas las presiones políticas, pero hay también otros 3 países importantes que van a sufrir presiones, que son Colombia, Brasil y México. En esa rutina de amigo-enemigo, la primera consecuencia es que estos 12 países se han puesto a la cabeza en esa carrera en busca de algo así como el empleado del mes, y se garantizan no tener presiones en su contra. Quienes no están ahí no están porque no han sido invitados y porque Donald Trump no les quiere como amigos, sino que considera que esos países están en el disparadero y están ahí para ser presionados a cambiar, ya sea por vía del cambio de régimen o por vía de la injerencia electoral. Están ahí para sufrir las presiones de Donald Trump y para hacer una política al servicio de Estados Unidos. Naya, gracias por estar acá en la base América Latina. Una parte importante de la reunión, de lo firmado, tiene que ver con lo militar. ¿Qué pensás que Trump le pide a estos gobiernos, a estas Fuerzas Armadas para sus objetivos, y qué pensás que tienen que entregar a cambio estos gobiernos para, estar dentro del esquema de orden que plantea Trump? Bueno, para empezar, todos estos movimientos políticos y militares lo que buscan el primer objetivo es vender armas. Esto ya es la carta que ha jugado Donald Trump con la OTAN, exigir a sus aliados un aumento importante, en muchos casos duplicar el gasto militar. En América Latina no va a tener tanto margen para vender tantas armas o para aumentar tanto el gasto militar, pero todas las alianzas con Estados Unidos al final consisten un poco en lo mismo: poner al servicio de Estados Unidos recursos naturales, permitir la presencia de Estados Unidos en su territorio, la extraterritorialidad, que Estados Unidos pueda actuar como le plazca, lo mismo en Bolivia que en Ecuador, que en Venezuela, en cierta forma ahora desde fuera. Esa presencia militar es también presencia económica y dominio político, es poder político. Lo que se busca aquí no es tanto vender armas, que también, sino garantizarse esa presencia y ese poder hacer lo que quiere. Ya lo hemos visto en Ecuador con esa operación conjunta y esa idea de disponer de botas sobre el terreno, algo a lo que Noboa estaría muy dispuesto, no tanto el pueblo de Ecuador, pero su opinión parece ser secundaria. A lo que vamos es a más presencia de Estados Unidos, directa, indirecta, pero sobre todo a esa capacidad de Estados Unidos de actuar como quiere, de actuar como le gustaría, por ejemplo, en México. Eso es lo que le pide a Claudia Sheinbaum, que
lo hace mofándose de Claudia Sheinbaum de una forma bastante machista, por cierto, esa idea de que Estados Unidos pueda entrar en México, pueda operar en México y pueda actuar unilateralmente. Eso en México no puede pasar, porque en México hay un gobierno que no está al servicio de Estados Unidos y es un gobierno más fuerte que el de Noboa, por ejemplo. Para Ecuador, permitir la presencia de Estados Unidos parece lo más natural del mundo. Eso es un poco lo que busca Donald Trump. Tener en toda América Latina, en toda América, desde Groenlandia hasta Tierra del Fuego, la capacidad de actuar a su antojo. Naya, gusto en saludarte de nuevo. Yo te preguntaría, ¿por qué despedir a Kristi Noem en este momento y darle este nuevo cargo? Bueno, este cargo un poco imaginario, ese puesto que nadie sabe muy bien para qué sirve. En el caso de Kristi Noem va a servir para que siga haciendo lo que ya hacía. Esos spots, esos anuncios que realmente son los que parece que le han costado el puesto, esas imágenes de Kristi Noem al estilo cowboy, siempre bien armada y rodeada de hombres muy fuertes, que parece ser que bueno, ha habido tiene cierto aroma de corrupción esos spots que han acabado producidos por personas cercanas a su entorno o empresas creadas hacía simplemente unos días. Kristi Noem no podía sobrevivir en el puesto a lo ocurrido en Minnesota. Alguien tenía que caer, más que nada para que Donald Trump pudiera pasar página sin decir que se había equivocado. Un chivo expiatorio siempre es útil y ese chivo expiatorio no podía ser Stephen Miller, que es realmente la mano que maneja el DHS, el Department of Homeland Security. Kristi Noem era el eslabón más débil y simplemente era cuestión de tiempo. Se veía hacía semanas que ya se empezaba a dejar caer que quien iba a sufrir que iba a ser apartada, iba a ser Kristi Noem, más que nada para salvar el pellejo de quienes realmente mandan, que son personas como Stephen Miller. La lógica de poner a Kristi Noem en este cargo ahora es un poco la extensión de lo que viene pasando. De la frontera se ha pasado a eso, ya está supuestamente solucionado y la frontera ya no está en El Paso, ya no está entre San Diego y Tijuana, sino que la frontera es un poco todo el continente donde Estados Unidos tiene que actuar como hasta ahora actuaba en la frontera. Por lo tanto, lo más natural es poner a la persona que lo ha hecho tan bien en la frontera, colocarla al servicio de esta nueva institución, esta organización internacional, alianza, al servicio de ese mundo MAGA en el que Kristi Noem es una cara visible que da exactamente lo que busca Donald Trump, una imagen de fortaleza, de armas, de militarización. Es un puesto sin ningún tipo de contenido. Esta organización va a estar liderada, como prácticamente todo, por Stephen Miller y Marco Rubio y Pete Hegseth. Todo lo demás son caras visibles que simplemente van a actuar de relaciones públicas. Naya, una última pregunta por nuestra parte. Ya en América Latina también empezaron a hablar abiertamente de que no hay ni armas nucleares ni drones y que cualquier país, decía Lula ayer, cualquier país que no se prepare para la defensa puede ser invadido cualquier día, ¿no? ¿Qué tiene realmente Latinoamérica? ¿Con qué puede responder a esta articulación de fuerzas de Estados Unidos y países dóciles, digamos, gobiernos dóciles, mejor dicho? Sí, estamos volviendo un poco al mundo en el que nada se hace con la razón, nada se hace con la política, se hace por la fuerza.
No hay armas que se puedan utilizar contra Estados Unidos en un contexto en el que Estados Unidos domina todo el continente. La única posibilidad que tiene América Latina de crear un proyecto propio y mínimamente soberano es la integración. Se puede compensar la falta de armas con ser un número suficientemente importante de países y ser capaces de crear algo en conjunto, de tener unos recursos naturales, utilizarlos en beneficio mutuo. El problema es que no estamos ahí. Ya no solo porque Latinoamérica está girando no solo a la derecha, sino a una derecha que está dispuesta a someterse a Donald Trump. No vamos a pedir a Milei, a Noboa o a Kast que busquen alternativas al trumpismo, porque ellos quieren ser parte del trumpismo. El problema es que incluso a nivel mundial la creación de bloques contrahegemónicos es precisamente aquello contra lo que Estados Unidos quiere luchar en primer lugar. Eso es lo que intenta evitar, que en las áreas importantes, en las áreas estratégicas del mundo, no haya ningún país capaz de crear a su alrededor un bloque que pueda retar la hegemonía o el dominio de Estados Unidos en esa región. Ahora mismo las posibilidades de crear algo, de crear cierta comunidad están en México, están en Brasil. Veremos cómo salen las elecciones en Colombia. Serían esos 3 países los que tendrían que liderar algún tipo de alianza que fuera constructiva y que Donald Trump no viera como una amenaza, pero que consiguiera construir un proyecto alternativo. La tarea es extremadamente dura y extremadamente difícil. Naya, muchísimas gracias por tu análisis y esperamos volverte a ver pronto en La Base América Latina. Muchas gracias a vosotras. Y llegamos al final de este programa. No se olviden de suscribirse al canal La Base América Latina en YouTube y también hacerse socias y socios de Canal Red escaneando el QR que les dejamos en pantalla. Apoyen el periodismo independiente y también, si prefieren escucharnos, pueden escanear otro QR que les dejamos ahí mismo en pantalla y les va a llevar directamente a nuestra lista de reproducción en Spotify. Nos vamos a ver aquí mañana a las 7 horas chilanga. Hasta pronto.